Hola grupo, ¿cómo están? En este caso vamos a ver el tema de instrumental quirúrgico, un tema bastante importante para todos de medicina, para todos los que quieran ser cirujanos. Y en internado también es bastante importante porque muchas veces entramos como con el rol de instrumentista. ¿Ok? Bueno, primero para hablar de instrumental quirúrgico, solamente vamos a hablar de los materiales más importantes y más comunes que están presentes en quirófano. Pero antes debemos clasificarlos. La clasificación nos vamos a agrupar en estos 6 grupos bien importantes, todos en orden de los tiempos operatorios. ¿Ok? El primero es el grupo de diéresis, también conocido como de corte. El segundo grupo es de hemostasia. Una vez de que hemos hecho la incisión al paciente, pues debemos realizar hemostasia. Dentro de este grupo vamos a incluir a los vasculares, algunos materiales que son exclusivamente para cirugías vasculares. Tercer grupo, el de prensión o tracción. Estos materiales nos va a permitir sujetar tejidos, ¿ya? Los de exposición o separadores. Dentro de estos están los manuales y los autoestáticos. Manuales es cuando necesita la fuerza del cirujano o el ayudante. Y los autoestáticos pues solos se quedan en un lugar donde nosotros lo instalemos, así nos dejan libres las manos a los cirujanos. Aspiración o succión. En este grupo es para aspirar sangre, líquidos, secreciones, dependiendo del caso. Y síntesis son los materiales que vamos a utilizar para cerrar los planos que hemos seccionado. O son los materiales de sutura. Todas las pinzas que vamos a ver las vamos a clasificar en elásticas y fijas. Las elásticas necesita que nosotros las estemos apretando constantemente para sujetar un tejido. Y las fijas son las que tienen cremallera o un seguro para que se queden en el lugar donde la hemos dejado. ¿Okay? Desde ahora, todas las pinzas que agarremos, vamos a sujetarlas de acuerdo a sus anillas, ¿ya? Esos aros por donde van a ingresar nuestros dedos siempre los vamos a sujetar con el dedo pulgar y con el dedo anular. Vamos a empezar con el material de diéresis, sección o corte. Los más importantes, los más conocidos son los mangos de bisturí 3 y 4. El mango 3 lo vamos a utilizar para cirugías delicadas o cirugías menores. Y los del mango 4 vamos a utilizarlas en cirugías mayores o cirugías grandes. Aquí vemos que ya están montadas las hojas de bisturí. Fíjense cómo son las hojas para el mango número 3 y cómo son las hojas de bisturí para el número 4. Aquí vemos cuáles son las diferentes hojas de acuerdo al número que le va a entrar al número 3 arriba. Fíjense que tienen todas esas formas y ahí tienen los números. Máximo van hasta el 17. En cambio, al mango número 4 le entran desde el 18 para arriba. Otro material de diéresis es la tijera de mayo. La tijera de mayo puede ser pequeña, mediana y grande, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la profundidad. Las tijeras de mayo pueden ser curvas o rectas, eso no cambia su nombre. Las puntas de la tijera pueden ser, en este caso, como romas, pueden ser agudas o pueden ser combinadas, una roma y la otra aguda o filosa. Fíjense de que la parte cortante está aproximadamente a la mitad de toda la tijera. Esa es otra diferencia. En el lado izquierdo nos fijamos que son tijeras gruesas. ¿Qué vamos a cortar con esto? Vamos a cortar material, tijeras, gasas, látex, sondas, todo lo que se necesite. Se evita cortar tejidos delicados con esto, a no ser que algún tejido lo vamos a
sacar, lo vamos a extirpar del cuerpo. ¿Ok? Pero solamente la usamos casi para material. Entonces, si el cirujano nos pide para cortar un hilo, le vamos a pasar esta tijera. Estas otras tijeras de mayo son los diferentes tamaños que existen y las puntas. Fíjense las puntas, algunas son agudas con romas. Las otras las dos son puntas roma. O pueden ser las dos puntas agudas. Solamente nos fijamos que sea una tijera gruesa, robusta, grande. La tijera de Metzenbaum es una tijera más delgadita, más fina. Y la parte cortante está mucho más pequeña en relación a lo que es todo el cuerpo. Fíjense en esta de la izquierda, la punta cortante es bastante pequeña en relación a lo que es de grande la tijera. Pueden ser igual pequeñas, medianas, grandes. Pueden ser curvas y pueden ser rectas. ¿Ya? Pero casi siempre la punta va a ser de los dos lados romo. Esto nos permite ser delicados con el tejido que vamos a seccionar. Vamos a seccionar todos los tejidos que requiramos. Puede ser peritoneo, puede ser alguna fascia, todo. Pero no vamos a cortar material con este tipo de tijera. Prohibido cortar material porque pierde su filo. La tijera iris. La tijera iris es una tijera pequeña. De esta no hay variante. Solamente son tijeras pequeñas que entran en la palma de una mano y las dos puntas son agudas. Fíjense aquí, las dos son agudas. Esta tijera nos sirve para cirugías delicadas, para cirugías que necesitamos detalle. Necesitamos seccionar, por ejemplo, en cirugías plásticas. ¿Ok? Se puede utilizar en oftalmología también. ¿Ok? Tijera iris. La cureta de Sims es un material de diéresis, ya que con este podemos tomar biopsias, podemos tomar muestras y también se realiza con esto lo que es el legrado uterino. Es uno de sus usos más conocidos. También se llama legra de Hegar. Entonces, con la parte cortante, fíjense arriba, tiene cierto filo cuando lo lleguen a tocar. Esto se introduce a través del cuello uterino y se realiza el raspado uterino de los restos placentarios que quede tal vez de un aborto incompleto. También se puede utilizar en endometriosis cuando hay un sobrecrecimiento del endometrio relacionado a ciertas patologías. ¿Ok? Entonces la cureta de Sims también se lo considera material de diéresis. La sonda canalada. La sonda canalada es, fíjese este canal, esto se coloca debajo de ciertos tejidos que queremos seccionar y la parte de abajo nos va a ayudar a proteger elementos anatómicos que puedan ser delicados o que sean muy importantes y que no queramos seccionar. El bisturí va a recorrer por este canal para seccionar ciertos tejidos. Para eso sirve. Esos son los más populares. Ahora entramos en otro que es el material de tracción o prensión. Quiere decir que vamos a sujetar, vamos a apretar con estas pinzas ciertos tejidos. Vamos a comenzar con las pinzas de disección o pinzas elásticas. ¿Qué quiere decir elástico? Pues quiere decir que no tiene, que yo tengo que apretar. Que si yo lo suelto la pinza va a volver a su posición original. Estas pinzas, todas las pinzas que se parezcan a estas, las vamos a sujetar como un lápiz. Como cuando queremos escribir, igualito tenemos que sujetar a este tipo de pinzas. Pasado un tiempo, estas pinzas pueden cansar la mano del cirujano. ¿Ok? Ese es su principal problema. Empezamos con la pinza anatómica. La pinza anatómica tiene en su punta solamente unas ranuras pequeñas. ¿Ok? Nada más. Entonces, con esto vamos a sujetar tejidos que sean delicados. Por ejemplo, el peritoneo. Tenemos de tamaños pequeños, medianos y grandes. La siguiente pinza es la pinza Adson. La pinza Adson, fíjense de que antes de llegar a su punta, tiene como un pequeño ensanchamiento.
Por eso algunos la llaman pinza de batracio. Ahora, esta pinza puede tener dientes o no puede tener dientes. Cuando no tiene dientes, simplemente la llamamos pinza Adson. Y cuando tiene dientes, la llamamos Adson Brown. Esta pinza nos sirve para tejidos delicados o que necesitemos precisión en las cirugías. Por ejemplo, una cirugía plástica. La pinza dientes de ratón es del mismo tamaño que la pinza anatómica. Puede haber en pequeño, mediano y grande. Pero tiene la diferencia de unos dientes bien agudos, bien filosos en la punta. Estos dientes nos van a permitir sujetar tejidos que sean resistentes. Por ejemplo, la piel. Por ejemplo, fascias, músculo. No vamos a sujetar el peritoneo con esto. La pinza rusa. La pinza rusa tiene en la punta como unos dientes de un lagarto. ¿Ok? Su nombre completo es pinza Rochester rusa. La vamos a utilizar para tejidos resistentes, igual que como para la pinza dientes de ratón. Pinza Jansen. La pinza Jansen también es conocida por su forma como la pinza bayoneta. La pinza Jansen se utiliza para retirar cuerpos extraños de las fosas nasales, como para también introducir gasas cuando queremos realizar un taponamiento nasal. Cuando un paciente está sangrando mucho por la nariz y no puede parar con otras medidas, podemos realizar el taponamiento con esta pinza. La pinza McGill. La pinza McGill no, fíjense que es diferente al resto, pero la hemos colocado aquí como pinza porque no tiene cremallera, no tiene un seguro. ¿Para qué vamos a utilizar esta pinza? Vamos a utilizarla para sujetar cuerpos extraños que puedan estar en la vía aérea superior antes de realizar la intubación orotraqueal. Algunos anestesiólogos también utilizan esto para ayudarse a guiar el tubo endotraqueal hacia la tráquea. Entonces, solamente lo utilizamos en vía aérea superior, ya sea para retirar cuerpos extraños o para la intubación. La pinza Randall tampoco tiene cremallera. Esta pinza la utilizamos para sujetar cálculos biliares en todo el tracto biliar. Entonces, muchas veces tal vez se realiza una sección de los conductos biliares para retirar un cálculo que esté obstruyendo. La sujetamos con esta. También para ver cuántos cálculos biliares existen en una vesícula que ha sido extraída. ¿Ok? Solamente es para vías biliares. Pinzas con cremallera o fijas. Estas ya no van a producir fatiga en la mano del cirujano. ¿Por qué? Porque tiene este mecanismo de seguridad que es la cremallera. La primera es una pinza hemostática que se llama Halsted o pinza mosquito. En la foto de la derecha nos fijamos que tiene unas ranuras no muy profundas que nos permite sujeción al vaso sanguíneo. La vamos a utilizar solamente para vasos de pequeño calibre. Esta pinza es del tamaño de la palma de una mano. La siguiente pinza es un poco más grande, es la pinza Kelly. La pinza Kelly, a diferencia de la mosquito, es de que tiene las ranuras solamente hasta la mitad de su mandíbula. El resto es liso. Estas pueden ser curvas o rectas, igual que las mosquito. Puede haber curvas o rectas. Las vamos a utilizar para vasos de pequeño a mediano calibre. Las pinzas Bacaus. Las pinzas Bacaus son unas pinzas que solamente utilizamos para fijar las sábanas de los campos que vamos a colocar en el paciente.
Entonces, cuando vamos a realizar la cirugía de un paciente, primero lo que se hace es realizar la antisepsia del lugar donde vamos a operar. Lo podemos colocar con povidona iodada o con clorexidina. Una vez que hemos realizado esta antisepsia, comenzamos a colocar unas sábanas encima del paciente en las partes que no se ha colocado el antiséptico. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acercarnos y no contaminarnos con el resto del paciente al momento de la cirugía. Esas sábanas, si no las fijamos, se van a caer. Para eso sirven estas pinzas. Vienen en número de 5. Vamos a sujetar los campos, las sábanas, y también con una de estas vamos a sujetar la manguera de aspiración. Solamente para eso sirve, para nada más. Pinzas Moynihan son las pinzas que utilizamos en histerectomías para sujetar los ligamentos o vasos que requieran hemostasia durante la histerectomía. La histerectomía es la extracción del útero. Estas pinzas son mucho más grandes y la punta, fíjense que tienen ranuras en todo su extremo. ¿Ok? Bastante parecidas a la mosquito, pero mucho más grandes. ¿Ok? La pinza angular o mixter. La pinza angular, le decimos angular porque la punta es bastante cerrada. ¿Ok? Fíjense cómo la punta se va encurvando más. ¿Ok? Esta pinza en la punta tiene la mitad ranuras y la mitad liso. Es grande la pinza, sirve para vasos de mediano a gran calibre o que estén en profundidades. La pinza Sapinsky, la pinza es un vascular. Esta pinza es exclusivamente vascular. Esa forma, fíjense, nos ayuda a acceder a lugares profundos para sujetar hilios. Cualquiera de los hilios que haya lo podemos sujetar. Nos podría servir mucho en trasplantes. La pinza Babcock. Esta pinza la utilizamos para musculatura lisa. Por ejemplo, en cirugía de apendicectomía podemos utilizarla. Podemos utilizarla en cirugías intestinales, en cirugías de uréteres. ¿Por qué? Porque la punta no es muy lesiva, es delicada, no tiende a lastimar mucho el tejido. Fíjense que tiene una forma de canastita en la punta, no tiene dientes. Es la pinza Babcock, no confundir con la pinza Backaus. Pinza Rochester, esta igual la vamos a utilizar como hemostática, pero de vasos grandes. Esta pinza es bien grande y viene así recta, exclusivamente para vasos sanguíneos de gran calibre. Pinza Mucieux. Esta pinza, fíjense los dientes en la punta. Puede venir 2 dientes versus 2 dientes, o puede venir 1 versus 2 dientes. Sirve para la sujeción del cuello uterino durante una histerectomía. Obviamente este tipo de puntas no vamos a utilizarlo en tejido que vamos a conservar, solamente para tejido que vamos a extirpar. Pinza aro. La pinza aro tiene ese nombre porque en la punta tiene una forma como de un anillo. La pinza aro también tiene nombre pinza de traspaso, pinza Forster y pinza Sharon. Cambia de nombre de acuerdo a algunas pequeñas variantes que haya, pero en esencia sirve para lo mismo. 1. La llamamos de traspaso porque sirve para pasar material de un lado a otro con la punta. Podemos sujetar gasas, materiales y pasarlo a la mesa de la instrumentista. También sirve para realizar la antisepsia de la pared donde vamos a realizar la sutura. Con la punta vamos a agarrar un montón de gasas y las vamos a empapar en antiséptico y la vamos a pasar encima del paciente donde se va a realizar la incisión. Entonces también sirve para eso. Otros la utilizaban para
traccionar el fondo de la vesícula en una colecistectomía. Y también se utiliza en otros procedimientos como el embrocado vaginal. En ginecología se agarra igual un montón de gasas, se las coloca con pabellón ayudada, se le introduce a través de la vagina y se limpia todo lo que se pueda, lo más cercano al cuello uterino, antes de un procedimiento ginecológico. Tiene un montón de funciones, en todo el tiempo lo vamos a ver. La pinza Alice, fíjense, la punta tiene como unas garras en las dos puntas. Nos sirve para sujetar tejido resistente, tejido firme, duro. Por ejemplo, músculo y fascias. Esta pinza es una de las más utilizadas. Pinza Alice. Es una pinza grande igual. Pinza Hiney. La pinza Hiney se utiliza para histerectomías para la sujeción de ligamentos uterinos. Esta pinza tiene esas muescas, fíjense, en la mandíbula tiene unas muescas y luego tiene unas ranuras bien profundas. Entonces eso es lo que lo diferencia de las otras pinzas, además que es bien grande igual. Pinza Kocher. Esta pinza tiene unos dientes de ratón en la punta, combinado con unas ranuras. Entonces tiene una doble función. La punta nos sirve para sujetar tejidos bien resistentes o tejido que vamos a extirpar. Y las ranuras nos sirven para realizar hemostasia. Entonces puede haber de pequeño, mediano calibre. Pinza Kocher. Algunos dicen pinza Kocher. ¿Ok? Pinza Pozzi. La pinza Pozzi es una pinza grande que tiene dos garfios en la punta. Estas dos puntas nos va a servir para presionar lo que es el cuello uterino. La podemos utilizar en histerectomía, como también en procedimientos para poder dilatar el cuello uterino y así introducir otros instrumentos a través de este. Pinza Pozzi, solamente es para ginecología. Pinza Rochester-Ochsner. Esta pinza se especifica con el guión y se coloca Ochsner porque hay un montón de pinzas que son Rochester. Esta pinza es bastante grande, es la más grande de todas hasta ahorita. Viene en su presentación curva y con unos dientes de ratón. Solamente que las ranuras de estas son mucho más profundas. Nos va a servir para sujetar tejidos bien resistentes o que vamos a extirpar y para vasos de gran calibre. La pinza Pean. La pinza Pean también se la llama pinza pico de pato. Esta pinza en la punta también tiene unas ranuras que nos permite realizar hemostasia. Esa es una de sus funciones. Ahora, el material de aspiración. Si tenemos mucho líquidos, sangre, que no nos permite la visualización de dónde estamos operando, pues tenemos que utilizar el material de aspiración. ¿Quién lo va a utilizar? Más que todo el primer ayudante. Tenemos la manguera de aspiración. Un extremo lo conectamos al aspirador y el otro extremo lo conectamos a una cánula. ¿Ok? También nos va a servir no solamente para líquidos y sangre, también se utiliza en cirugía plástica para la lipoaspiración. En un extremo hemos dicho que se va a conectar una cánula. En este caso es la de Yankauer. Esta es la más popular. Viene en su presentación de acero inoxidable para cuando vamos a utilizarlo en quirófano. Y viene en una presentación de plástico para el anestesiólogo y para el personal de emergencias. Esta cánula de aspiración de Yankauer permite aspirar sangre, permite aspirar secreciones. Si es que lo va a utilizar el anestesiólogo, pues tiene que aspirar primero con esta cánula en la cavidad oral antes de introducir el tubo endotraqueal. El único problema es que en la punta tiene unos pequeños orificios que tienden a taparse con coágulos o secreciones muy espesas. Tenemos otro aspirador, el aspirador de Pule, tiene este curvo y tiene otro recto.
Fíjense que tiene más orificios, por lo cual lo hace más difícil de que se tape, pero no siempre vamos a encontrar en todos los quirófanos este aspirador. Esos son los más populares. Puede haber algún aspirador más, como el de Fraser, pero eso lo utilizan más que todo en odontología. Empezamos con el material de exposición o separación. ¿Qué quiere decir? Que esto nos va a ayudar a ver, a tener un mejor campo visual durante la cirugía. Vamos a empezar primero con los separadores que son móviles o manuales. Quiere decir que necesita la fuerza del cirujano o del ayudante para que sean efectivos. Por lo tanto, puede llegar a cansar. Pero en cortos periodos de tiempo sí nos puede ayudar bastante. Uno de los más conocidos, separadores de Farah-Beuf, vienen siempre en pares y fíjense, las valvas de arriba no los permite ver tejidos muy profundos, entonces se va a quedar en piel, celular subcutáneo hasta músculo, máximo. Uno parecido, pero que tiene una diferencia un poquito más, un orificio al centro y es un poco más grande y ancho, es el separador de Parker Langenbeck. Es la misma, las mismas indicaciones que el de Farah-Beuf. Separador suprapúbico. Este separador es mucho más grande. Como dice su nombre, va a ir aproximadamente encima del pubis. Entonces, la vamos a utilizar en cirugías abdominopélvicas. Lo van a ver mucho en ginecología, en cesáreas, en urología también se lo va a ver cuando hay cirugías abiertas. El espéculo nasal lo vamos a colocar en un orificio nasal y lo vamos a apretar para poder abrir. Lo vamos a utilizar en todos los procedimientos que puedan imaginarse a nivel de nariz. ¿Ok? El separador de Doyen igual viene en pares. Lo vamos a utilizar para cirugías abdominopélvicas. Fíjense que es mucho más profundo si es que necesitaríamos durante una cirugía. El separador de Zen-Miller. Estos separadores son bastante delgaditos y pequeños, aproximadamente el tamaño de una mano. Estos separadores tienen un extremo romo que no lesiona los tejidos y el otro que es como unas garras que es para tejido más resistente. Entonces lo vamos a utilizar, algunos lo utilizan en cirugía plástica, se utiliza en cirugías de cuello como para tiroides, en cirugías que requiera detalle y cuidado. Entonces son unos separadores bastante finitos. Lo vamos a utilizar, por ejemplo, en reparación de arterias y venas, por ejemplo. Reparación de algún nervio, de algún tendón. ¿Ok? Nada de cirugías grandes, solamente cirugías que necesito precisión. El separador de Diver es uno de los más grandes, un poco más grande que el suprapúbico. Este separador, fíjense que tiene arriba una superficie bastante grande y plana que nos va a permitir separar órganos como la vejiga. ¿Ok? Se utiliza a nivel abdominopélvico más que nada. Y abajo tiene una parte donde podemos apoyar nuestra mano con nuestra región cubital. Los separadores o valvas maleables, dependiendo del libro, vemos de que hay de bastante grueso calibre, mediano, delgado, pequeño. ¿Cuál es la característica? De que nosotros le damos la forma, podemos moldearlo, estos separadores de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la profundidad que yo quiera separar. El principal problema es de que vuelve a su forma después de un tiempo que estamos ejerciendo fuerza. Entonces tenemos que sacarlo y volverlo a moldear. Es un poco molestoso, pero es uno de los materiales más usados en quirófano. El separador de Balfour es un separador ya no manual. Aquí empezamos a ver a los separadores autoestáticos. Quiere decir que ya no necesita que yo lo esté agarrando, ni cansándome al sujetarlo. Lo instalamos y ya nos permite que nuestras manos del cirujano y del ayudante estén libres.
Tiene un eje vertical muy parecido a lo que es el suprapúbico y tiene otro eje horizontal. El separador de Gosset es como si le quitáramos la parte del eje vertical y nos queda el separador de Gosset. El separador de Gosset lo podemos utilizar ya tanto vertical u horizontalmente. Solamente tiene un eje de separación. Ambos dispositivos, el anterior y este, se aseguran mediante un dispositivo tipo mariposa para que no regrese al lugar, si no se quede de esta manera abierto. El separador de Weightliner, un dispositivo un poco más sofisticado, del tamaño de una mano, tiene un dispositivo de gatillo para sujetarlo de acuerdo al tamaño que yo quiera separar. En la punta tenemos un lado con 4 garras y otros con 3. Van a ver en algunos libros que por esta cantidad de dientes muchas veces ya cambia de nombre. Entonces lo vamos a dejar como separador de Weightliner. Nos va a servir para tejidos máximo hasta músculo que podamos separar. Lo utilizan en traumatología más que nada. Y es muy útil, bastante efectivo y para cirugías que requiera también detalle. ¿Okay? Espéculo vaginal. El espéculo lo podemos encontrar en varios tamaños que se les va a indicar en la materia de ginecología. Es un separador que lo podemos fijar de acuerdo a la apertura, pero nos sirve para cualquier procedimiento ginecológico como Papa Nicolau, introducción de dispositivo intrauterino, tal vez alguna reparación de algún desgarro a nivel del canal vaginal y otros, exclusivamente de ginecología. Hay uno parecido, pero es para proctología también. En cuanto a los materiales de síntesis, quiere decir los materiales con los que vamos a realizar la sutura, el cierre de los planos que hemos seccionado. El primero y más importante es el portaagujas de Mayo-Hegar. El portaagujas viene, fíjense, a diferencia de todas las pinzas, viene con una punta bastante pequeña y redondeada. Y además tiene un pequeño canal en el medio. Con eso lo diferenciamos que sea un portaagujas. En el lado izquierdo vemos uno pequeño y otro grande. Probablemente vamos a necesitar los dos en una cirugía. De acuerdo a la profundidad, el más grande lo vamos a utilizar si es que es para suturar planos profundos en cavidades. Y el superficial lo podemos utilizar tanto para subcutáneo como para piel. Aquí vemos los hilos. En la izquierda, los hilos se les va a explicar en la teoría. Su docente les va a decir qué características, qué ventajas y desventajas tiene cada hilo. Pero en resumen les digo de que hay dos tipos. Los no absorbibles, los absorbibles. Otra clasificación les dice los monofilamentosos y multifilamentosos. Cada uno tiene desventajas y ventajas. Algunos van a ser absorbidos en una semana y otros van a ser absorbidos en 3 semanas, 1 mes, 2 meses, de acuerdo al tejido y al grado de inflamación que presente el paciente. En la derecha vemos cómo se va a sujetar la aguja, más o menos del tercio proximal de la aguja al tercio medio de la misma. ¿Ok? En general les voy a decir de que el nylon utilizamos más que todo para piel. ¿Ok? Los catgut cromado y los catgut simples se utilizan en mucosas, intestino. El Vicryl se puede utilizar en músculo y fascias. Obviamente no siempre va a ser así, algunas pueden haber excepciones de acuerdo al caso. ¿Okay? Material extra que no entra en los otros grupos puede ser un pocillo metálico donde vamos a colocar el antiséptico para remojar las gasas con las que vamos a realizar la antisepsia. En la riñonera podemos colocar secreciones, podemos colocar material extra, podemos colocar material que ya no vamos a usar. O sea, tienen varias funciones cada uno.
no son muy específicas, pero sí las vamos a utilizar en la cirugía. El histerómetro es un material que utilizan en ginecología para medir la profundidad hasta donde llega el fondo del útero, cuando vamos a colocar, por ejemplo, un dispositivo intrauterino. Ahora que conocemos todos los materiales y los grupos, hablemos un poquito de que tendríamos que realizar esto en una práctica presencial, que es la colocación de la funda de mayo. Esta sábana se utiliza para cubrir a la mesa de mayo. La mesa de mayo puede estar muy limpia y todo, pero no la podemos usar sin cubrirla primero. Con esta sábana, que lo va a colocar la instrumentista después de haberse colocado bata y guantes, instala esta sábana y ya podemos nosotros colocar encima de la sábana el material necesario durante la cirugía. No vamos a colocar nada grande en esta mesa porque nos limita mucho su tamaño. En este momento de colocar, la instrumentista debe evitar tocar con sus guantes estériles la parte metálica. Solamente puede cubrir o tocar esta sábana. Más o menos para que quede de esta forma. Aquí vemos que ya lo hemos puesto en orden, las pinzas. Todas las pinzas que les he mostrado van a venir en cajas, todo mezclado. No siempre va a venir ordenado. Entonces, una vez que les toque ser instrumentistas, ustedes tienen que ordenarlo más o menos de esta forma. Aquí vemos material de diéresis en la izquierda. Aquí está el bisturí, las tijeras. Al medio vemos la pinza mosquito y la pinza Kelly, que son material de hemostasia. Un poquito más a la derecha vemos las pinzas Alice y las pinzas Babcock, que son material de prensión o tracción. A la derecha vemos un portaagujas pequeño y un portaagujas grande, que son material de síntesis. Y aquí extra, por el momento, se coloca la pinza aro, porque después esta pinza se desecha. Al medio y abajo vemos el separador de Farah-Belf, un aspirador y las pinzas de disección. Extremo inferior izquierdo, una riñonera. Extremo inferior derecho, un pocillo metálico con la manguera de aspiración. Algunos de estos materiales al principio ya nos desocupamos. Entonces va a haber más espacio después en la mesa de mayo. Aquí está con nombres para que no se pierdan, para que sea más fácil estudiar. Esta es una pequeña variante, pero en esencia es lo mismo. Fíjense que solamente nos estamos haciendo espacio para ordenar el material. Algunos lo ordenan en cuadrantes, otros lo ordenan de esta forma. Pero algunos instrumentistas les van a decir que uno lo tiene que ordenar de una manera que sea entendible, de que el instrumentista pueda ubicarse dónde están los materiales sin perder tiempo. Lo que debemos evitar en la cirugía, una vez que nosotros seamos instrumentistas, cumpliendo ese rol de instrumentista, es no perjudicar ni hacer perder tiempo al cirujano. Tenemos que adelantarnos a las decisiones que podría tomar el cirujano. Si vemos que él está realizando una incisión y hay mucha sangre, pues ya vamos a tener lista una pinza hemostática. Si necesita aspiración, pues ya le vamos a pasar, ya debería estar instalado el aspirador de Jan Kauer. Entonces, el instrumentista, una de sus características cuando hemos visto personal de quirófano es de que sepa los tiempos de la cirugía, que se adelante a las decisiones del cirujano y que también tenga conocimiento anatómico y quirúrgico. Entonces, los nombres obviamente tiene que saber. Nosotros vamos a pasar el material agarrando de las puntas y las anillas van a estar dirigidas hacia el cirujano. Se la pasa de manera firme y segura al cirujano.
Una vez que se nos devuelve las pinzas, nosotros tenemos que limpiar las puntas con una gasa y colocarlo en su lugar. La clave para ser instrumentista tiene que ser que todo el tiempo su mesa esté ordenada y limpia. Aquí vemos otra forma de armar. ¿Ok? Bueno, chicos, ese sería el tema de hoy. Hay muchas más pinzas que estas, obviamente, por especialidad. Puede haber cientos de pinzas más. Y algunos detalles muy pequeños que cambian su nombre. Pero lo que hemos hecho este resumen es para que se pueda estudiar. Es material que pueden encontrar en la universidad. Casi todas las universidades tienen el mismo material, unos más, unos menos, pero es lo más popular que pueden encontrar en un quirófano, como para defendernos cuando necesitemos cumplir el rol de instrumentista. No dejar pasar por alto este tema, bastante importante. Muchas veces los cirujanos simplemente les dicen del nombre, entonces ya ustedes tienen que ubicarse qué pinza van a pasar. No son las pinzas más rebuscadas, son unas pinzas bien comunes y bien constantes de usar. Cualquier duda o pregunta, por favor, háganos en los comentarios. Estudien para la siguiente semana que vamos a tomar examen de esto. Y espero sus respuestas, chicos. Cualquier comentario lo dejan aquí o en el WhatsApp. Muchas gracias. Chao.